Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre bucles de control en Arduino. Esto es algo que ustedes van a ocupar demasiado, no solo para la construcción de sus robots, sino en general para la mayoría bueno, por ejemplo, los que van en mecatrónica, los ciclos les van a salvar la vida muchas veces, sobre todo para ahorrarse pasos. Pero bueno, empecemos por lo primero, una pequeña recapitulación de lo que tienen que saber antes de esta sesión. Para este punto ya tendrían que tener una prueba de ejercicios que usen los operadores lógicos, por ejemplo los if. Ya deberían tener un poco más o menos la idea de cómo funcionan y los condicionales generales que usan en Arduino. Para empezar, ¿qué es un bucle de control en programación? Básicamente un bucle de control es un pequeño bloque de código el cual se puede repetir constantemente de una manera controlada y determinada por una condición, sea cualitativa o cuantitativa. En cristiano, ¿qué significa esto? Básicamente es una pequeña sección de nuestro código que mientras unas condiciones se cumplan, va a estarse repitiendo indefinidamente. El momento en el que se cumple la condición que nosotros establecimos, ese pequeño bloque deja de ejecutarse. ¿Para qué nos sirve tener esta clase de ciclos? Bueno, nos permite repetir acciones hasta un punto deseado y a la vez tener nosotros el control de todos los elementos internos que se estén ejecutando. Un pequeño ejemplo que tenemos aquí es que mientras estemos sobrios, vamos a estar tomando cerveza. Ahora, existen dos tipos de bucles principales en Arduino, los while y los for. Básicamente, estos tipos de bucles se van a definir por las características de la condición que estamos evaluando nosotros. Tenemos dos tipos de condiciones, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas van a ser cuestiones que podamos describir sin la necesidad de usar números. Es decir, por ejemplo, vámonos a clases de español básico. Una propiedad cualitativa sería, por ejemplo, el color de mi camiseta, que tiene mangas azules y el pecho verde. Ahora, las propiedades cuantitativas son números, números a más no poder. Una propiedad cuantitativa es que tengo una camiseta. Entonces, el ciclo while se va a usar para propiedades cualitativas. ¿Cómo se ve esto en programación? Básicamente, mientras una condición, por ejemplo, sea verdadera o falsa, va a estar cubriéndose ese ciclo. Mientras que en las propiedades cuantitativas para un ciclo, si alguna de nuestras variables numéricas es menor, mayor o igual a cierto número, va a estarse repitiendo ese ciclo de programación. El ciclo while es básicamente un pedazo de código que permite repetir la programación siempre y cuando la condición sea verdadera. While en inglés significa mientras. Entonces es como si mientras esta condición sea cierta, se va a repetir el código. En un while, lo único que importa es que es una condición semejante a un if. Básicamente, donde no importa la cantidad, sino que se cumpla cierta condición, es ideal esta clase de ciclos. Antes de continuar, vayamos un poco con los contadores y los acumuladores en la programación. Básicamente, son variables que se utilizan para almacenar y llevar registro de los valores numéricos de las variables a lo largo de la ejecución de un código. Los acumuladores, por su parte, son variables que van a estar usando una suma de valores que no tiene que tener un incremento regular. Es decir, puedes irte saltando números en la repetición de cada acumulador y no va a afectar su funcionamiento. Por otra parte, los contadores son variables que se utilizan para saber exactamente el número de veces que se ha repetido una operación. Aquí sí necesitamos que la variación sea constante, ya que un salto entre una y otra hace que los valores del contador cambien. Una vez ya sabemos esto, vamos con el ciclo for. Básicamente, este ciclo se lleva de forma numérica. Esto es ideal para los ciclos donde cada vez que se repita, hay que llevar un registro del número de repeticiones hasta que éste termine. En cuestiones de programación, un bucle for es una estructura la cual se utiliza para repetir el bloque de código que queremos un número específico de veces. Aquí creo que ya pueden ir notando una diferencia. El ciclo while se va a repetir hasta que la condición se rompa, mientras que el ciclo for se va a repetir el número de veces que yo diga. Los ciclo for son un poco más complejos estructuralmente hablando, ya que llevan sus propias variables contadoras y va a quedar definido por las condiciones de incremento que estén bien establecidas. Por lo tanto, necesitamos tener el ciclo for, la declaración, la condición, cómo se va a ir actualizando y el código que queramos que se repita. Ahora, vamos a ver un poco mejor la diferencia entre un while y un for. Aquí tenemos al buen Crash Bandicoot. Todos conocemos a Crash. Por ejemplo, supongamos que tenemos una condición en la cual, mientras haya menos de 5 crashes, se va a estar ejecutando. Entonces, tenemos un crash. La condición sigue ejecutándose igualmente. Tenemos un segundo crash. Sigue ejecutándose. Agregamos de la nada dos crashes. Sigue ejecutándose. Agregamos un quinto crash. Como la condición es menor o igual a 5, este es el punto límite.
Pero de la nada se borra un crash porque sí, sigue ejecutándose. Agregamos otros dos crashes, este más gordito porque sí. Ahora tenemos 6 crashes en pantalla. ¿Qué significa esto? Una vez se rompe la condición de que el número de la variable sea menor o igual a 5, este pequeño ciclo va a detenerse. En cuanto vuelva a romperse, bueno, en cuanto vuelva a cumplirse la condición, va a volver a ejecutarse. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos que nuestra variable tenga un número específico de iteraciones? Para eso usamos el ciclo for. El ciclo for, como ya vimos, cuenta la cantidad de repeticiones que hay para una misma condición. Es decir, volvamos con que nuestra condición de crashes son 5 y se genera un crash por cada repetición. Entonces, va la primera repetición, se genera un hermoso crash. Va la segunda repetición, se genera un segundo crash. Va la tercera repetición, se genera un tercer crash. Y así, va la cuarta y va la quinta. Aquí, como pudimos ver, ya hay un número específico de repeticiones y en cuanto a esa condición de repetición, y en cuanto a esa condición de número de repeticiones se cumpla, el ciclo se va a terminar y va a continuar con el resto del código. Como podemos ver, la diferencia básicamente entre ambas era que aquí estábamos contando el número de crashes en pantalla, es decir, mientras fuera menor o igual a cierta cantidad, el ciclo estaba joya. En cambio, en el ciclo for queríamos específicamente 5 crashes. Pero bueno, siempre necesitamos una práctica para poder entender mejor las cosas. Primero vamos a necesitar nuestro Arduino Nano, una protoboard, cables jumper macho macho, una resistencia de 220 ohms o de 330 ohms y un LED de tu color favorito. La práctica uno va a ser ajustar el brillo LED con un PWM. ¿Qué es un puerto PWM? Por sus siglas en inglés es la modulación del ancho de pulso. ¿Qué significa esto? Los pines arriba de nuestro Arduino, como pueden ver en esta foto de un Arduino normal, son pines digitales. ¿Qué quiere decir esto? Nos van a mandar señales de ceros y unos. No podemos controlar los números decimales entre el 0 y 1. Pero ¿qué sí podemos controlar? La velocidad a la que mandamos esos ceros y unos. En esta práctica usaremos los PWM para ajustar la intensidad del brillo de LED. Pero si dijimos que no podemos controlar la salida de voltaje, es decir, no podemos controlar qué tanto voltaje sale, ya que al ser señales digitales solo son ceros y unos, es decir, cero no se sale voltaje o uno no sale nada de voltaje. Lo que podemos controlar es la rapidez con la que sale esta señal de voltaje. Es decir, si nosotros mandamos la señal de voltaje de manera muy rápida, el LED tiene un cierto retardo en lo que tarda en encenderse, es decir, para alcanzar su brillo completo. Es decir, lo que vamos a hacer aquí va a ser mandar tan rápido la señal de voltaje que el LED no va a tener el tiempo para poder encenderse completamente. Y mientras más aumentemos el tiempo que tarda en mandarse la señal completamente, más va a brillar el LED, puesto que le da más tiempo a encenderse completamente. Este es el circuito que ustedes tienen que diseñar. Vamos a mandar los pins, uno de los pines PWM. ¿Cómo es que los identificamos? En un Arduino normal tiene la rayita que está encima de la E. En el Arduino Nano, ¿cómo lo podemos ver? En el Arduino Nano hay ciertos pines que tienen un pequeño asterisco o apóstrofe encima del pin digital. Ahí es como ustedes identifican cuáles son los PWM. Este es el código que vamos a usar. Pónganle pausa al video, pónganlo en su Arduino y súbanlo para seguir para continuar con la siguiente parte. Este primer código, ¿qué es lo que nos va a permitir? Aquí podemos ver cómo funciona un ciclo while. En la primera parte, aquí podemos ver que declaramos nuestra condición entera de LED igual a 5. Es decir, declaramos que nuestro LED va a estar en el puerto 5. Nuestro void setup para declarar nuestras condiciones iniciales es que vamos a iniciar el monitor serial a 9600 y vamos a hacer que nuestra variable LED tenga un atributo de pin, es decir, que esté atribuida a alguno de los pines de nuestro Arduino y sea una salida. Ahora vamos con nuestro ciclo, void loop. Empezamos que el contador es igual a 0. Imprimimos en el monitor serial, incrementar la luz LED y mientras el contador, es decir, esta variable que iniciamos en 0, sea menor a 254, vamos a hacer que analógicamente la variable LED consuma el valor del contador. Pero oye, si solo dejáramos ahí, nuestro LED siempre sería 0. Correcto. Lo que hacemos es ponerle un pequeño acumulador. Hacemos que nuestro contador sea igual al contador, es decir, el número anterior, y le sumamos 1 y le ponemos un delay de 10 milisegundos. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, esta parte del código va a seguirse repitiendo, no va a llegar a esta parte, hasta que el valor del contador sea igual a 254. ¿Por qué usamos 254?
porque es el valor de 2 a la potencia de 8. ¿Por qué usamos esto? Porque como ya sabemos, los pines digitales manejan valores binarios, ceros y unos. Y la unidad básica de información es el bit, el cual puede alcanzar una distancia de 2 a la 8. Es decir, puede adquirir un valor entre 0 y 1 8 veces y se va multiplicando por 2 a la potencia de 1, 2 a la potencia de 2, 2 a la potencia de 3, hasta llegar al 8. Ese es el valor máximo que nos permite nuestro Arduino. Ahora, una vez nuestro contador es igual a 254, el ciclo se rompe. Seguimos a la siguiente parte. Manda al monitor serial, decrementa la luz LED, es decir, bájale el brillo. Y mientras el contador sea mayor que cero, igual analógicamente vamos a hacer que el LED asuma el valor del contador y ahora vamos a poner un decremento. Va a agarrar el valor anterior del contador y le vas a restar uno con un delay de 10 milisegundos. ¿Qué pasa cuando termina esta? Bueno, termina nuestro voice loop, así que vuelve a iniciar y van a poder ustedes ver, si lo hicieron correctamente, cómo el LED va bajando y subiendo intensidad, bajando y subiendo intensidad. Ahora, vamos a hacer la misma configuración con la misma conexión en nuestro Arduino. Lo único que vamos a cambiar es que ahora vamos a hacerlo con un ciclo for. De nuevo, siéntanse cómodos de pausar el video para copiar el código correctamente y sigamos con la explicación. Mismo arreglo de variables con el mismo monitor serial y la misma salida de LED output. Ahora, lo que cambia es el void loop. De nuevo, le pedimos al monitor que diga aumenta la luz LED. Lo que cambia aquí es el ciclo for. Vamos a poner para una variable entera y igual a cero. Esa es nuestra declaración de variable inicial y va a ser menor o igual a 254. Esta es nuestra condición. Y luego ponemos un punto y coma y más más. Este es el contador que teníamos aquí abajo. Entonces, va de nuevo a agarrar. Lo que de nuevo va a ser el valor analógico del LED, lo va a sobreescribir con el valor de nuestra variable contadora, que es la i, y va a tener un delay de 10 milisegundos. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y este? Ocupamos un poco menos código y es un ciclo, por así decirlo, más sofisticado. En estos momentos ustedes van a pensar que, pues el while es un poco más fácil porque no tiene tanta declaración de variables. Puede ser. Sin embargo, van a entender con futuros proyectos cómo ambos ciclos tienen su propio uso. Pero a futuro vamos a poner más ejercicios donde puedan ver un poco mejor las diferencias entre uno y otro. Por ahora, continuemos con la segunda parte del código. Misma condición, ahora vamos a bajar la luz, la intensidad de la luz LED. Entonces, establecemos para el entero de i igual a 254, porque así es como terminó la vez pasada. Mientras la i sea mayor que cero, va a decrementar una unidad, i menos menos. De nuevo, hacemos que el LED asuma el valor analógico de la variable i y le ponemos un delay de 10 milisegundos. En cuanto este se vuelva a cero, va a volver al inicio y vamos a continuar infinitamente o hasta que desconectemos el Arduino. Ahora, vamos con un reto para ustedes y espero que lo puedan traer para la siguiente clase. Realicen un código y un circuito que al presionar un botón aumente la intensidad lumínica de un LED y cuando se suelte mantenga dicha intensidad. En caso de llegar a la máxima intensidad se baja a cero la potencia y se reinicia la tarea. Es decir, ustedes van a tener un pequeño botón el cual lo van a presionar. Si en cuanto lo presionan, la luz LED empieza a aumentar, lo sueltan y se mantiene ese valor. Lo vuelven a presionar, sigue aumentando y si llega al máximo empieza a bajar la intensidad hasta llegar a cero. Por nuestra parte, eso ha sido todo. Recuerden, si tienen alguna duda, no duden en contactarnos a los mentores o hacer sus preguntas en clase. Ya saben que la mejor manera de aprender es preguntando lo que no sabemos. Espero que tengan una buena tarde, noche, lo que proceda y coman rico, tomen agua. Nos vemos.